Gracias a todos ustedes porque los queremos a través del taller de hoy día, que podamos también recibir alguna información y además motivación de parte del padre del don Pablo acerca de cómo podemos nosotros como congregación en Chile, junto con otros laicos comprometidos también que son nuestros partners en la tarea evangelizadora. Esperamos que hoy día sea también el primer paso para seguir trabajando en los archivos de la congregación de Bíblica en Chile. Así que una vez más, muchas gracias, don Pablo, a cada uno de ustedes. eh, que este espacio sea también un espacio del diálogo, de conversación y también de información. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Padre Juventus. Y bueno, este es un espacio de encuentro entre eh, laicos comprometidos en distintas de nuestras comunidades en diferentes lados de la provincia. Y en ese sentido también hoy día nos acompaña justamente don Pablo Fábregas. Voy a leer un poquito quién es, una reseña de don Pablo, que o algunos de nosotros lo conocen. Él es un profesor de historia, historiador de la Patagonia Norte, puertomontino, cuarta generación. Estudió historia en la Universidad de Concepción y posteriormente se tituló en un magíster en estudios internacionales en la Universidad de Chile, en donde también realizó un diplomado en desarrollo regional y local y gestión cultural. Se ha especializado en temas de historia territorial en la perspectiva de la microhistoria, utilizando como principal herramienta la historia oral, gracias a la que ha publicado 16 libros, así como numerosos artículos en revistas y diarios locales. Actualmente trabaja en educación patrimonial en la Municipalidad de Puerto Montt, como profesor en distintas universidades y en el Liceo Comercial Miramar, lo que combina con el desarrollo de investigaciones, asesorías a proyectos de emprendimiento local con contenidos patrimoniales y la participación en organizaciones que promueven estas temáticas, siendo actualmente presidente de la corporación Red por el Patrimonio Cultural de la Región de los Lagos y miembro del Grupo de Archiveros Municipales de Chile. Así es que en ese sentido, este encuentro quiere ser un taller en donde podamos recibir un par de herramientas que puedan ser muy útiles, muy prácticas para esto que es la memoria oral y cómo poder registrar todos aquellos testimonios de la vida de nuestras comunidades, de modo que no pasen al olvido, sino muy por el contrario, queriendo eso como parte de nuestra identidad, como parte de nuestro sentido de pertenencia, es que hoy día amablemente también don Pablo Fábregas, a quien me he referido en esa biografía breve, nos va a acompañar y poniendo también este espacio en manos del Señor, en manos de Dios. Abrimos así este momento también como un espacio de encuentro entre hermanos y hermanas en el Señor. Al final del encuentro rezamos juntos la oración del Señor. Así que, bueno, sin más, don Pablo, le invito a abrir su micrófono y bienvenido a este espacio. Hola a todos y a todas, buenos días. Gracias por la invitación. Saludar al padre Juventus, provincial, también a José Miguel Alvarado, quien fue el que me hizo el contacto, porque él es de Fresia. Y para los que no lo sepan, Puerto Montt ahí está cerca de Fresia y tuve la oportunidad, el privilegio, gracias al padre Matías también, que aprovecho de saludar. Tuve el privilegio de escribir un libro sobre la comuna, la historia de la comuna. Pero lo que quiero destacar es que en realidad ese libro, una de las principales fuentes que utilicé fueron justamente los archivos parroquiales, que es lo que nos convoca hoy día, que es la historia de la fe, la historia de las comunidades que han hecho tanto por todos nosotros y que nosotros como laicos comprometidos estamos también dispuestos a seguir trabajando en este largo camino. También destacar antes de partir
y saludar al padre Heriberto Becker, porque con él también, y al final de la presentación le voy ahí a pedir un apoyo. También trabajamos otro libro, que es la historia del Colegio Germania, a propósito de los 100 años de esta importante institución de los verbitas ahí que evangelizaron en muchos otros territorios. También destacar en estas palabras iniciales que participo en la Iglesia Católica, estudié en un colegio jesuita, también participo junto con el diácono Francisco Barría en una organización que creamos a partir de la Comisión de Bienes Culturales del Arzobispado acá de Puerto Montt. Somos una organización autónoma con inscripción jurídica independiente que tiene el mismo propósito que la Comisión de Bienes Culturales de la Iglesia, que es evangelizar desde el patrimonio, desde la cultura, que es lo que tanto se necesita hoy día. Entonces, felicitarlos a todos ustedes, a todas ustedes, por el trabajo que están ustedes desarrollando en las distintas parroquias, porque ese trabajo es importante que se conozca, se valore especialmente a las personas que han desarrollado esta labor durante tantas generaciones. Son 120 años de presencia verbita en Chile y creo que es importante no solamente recordar estos temas, sino que dejarlos por escrito, dejarlos digitalizados, difundirlos, divulgarlos a toda la comunidad, no solamente a nosotros los católicos, y con algunas técnicas que me gustaría compartir con ustedes, porque ya llevo más de 15 años trabajando en estos temas. Para explicar bien, quiero mostrar a partir de ahora, José Miguel, mostrar una presentación. Sí, está activada La idea la... es que sea Puedes compartir pantalla. 30 minutos más o menos, y después de esos 30 minutos, incluyendo la intervención al final del padre Heriberto, poder abrir los micrófonos para responder consultas. Y también decirles desde el comienzo que gracias al padre José Miguel voy a estar, digamos, atentos a también retroalimentar los avances que ustedes vayan teniendo. Por estar en cuarentena en estos tiempos tan especiales no podría ir más allá, pero online me comprometo desde ya a poder también retroalimentar esos avances que ustedes vayan teniendo. Compartamos. Sí, está activado. Perfecto, excelente. Ahí se está cargando. Se está cargando. Sí, no sé si se ve bien. A ver, ahora estoy ampliando. Todavía no. Ahora Ya. sí. Tienes que ampliar imagen. Sí. Abajo. No, Eso. Perfecto. ahí está ampliado, ¿no? Porque va un poco lento la Demora un poquito, conexión. sí, pero ya viene. Sí. ¿Ahí está ampliado ya o no? Ahí está ampliándose. Está ampliándose, sí, un momento. Sí, ahí sí. Increíble cómo van cambiando las tecnologías. Ahí estamos, Pablo. Eso. Esta es una imagen que para nosotros los puertomontinos es bien importante. Es una procesión que se desarrolla en honor a la Virgen en la isla Tenglo. Y esa capilla que ven ahí al fondo y la escuela en particular, donde justamente estamos trabajando una revista que da cuenta de todo este patrimonio, este poblamiento es anterior a la fundación de Puerto Montt, lo cual refleja bien que esto es algo que es mucho mayor a nosotros, que es un proceso que viene incluso antes de la fundación de nuestras propias ciudades, que tiene que ver con la evangelización en Chiloé, que para nuestra zona es fundamental. Entonces vamos a trabajar brevemente algunos consejos prácticos y algunos aspectos teóricos de cómo se hace historia local, pero desde la perspectiva de nosotros, desde nuestras comunidades, desde la perspectiva de nuestra fe. Y hay digamos, un dicho, una frase que es importante para lo que quiero destacar en esta primera imagen. Un principio guaraní de los pueblos de Paraguay, que tienen una fuerte identidad, cosa para los que son fanáticos de fútbol recordarán o sabrán que los paraguayos tienen un idioma propio, que es fantástico, me refiero para la homogeneidad, la unidad de este pueblo, que es este idioma guaraní,
y uno de los dichos más importantes de ellos es que sin territorio no hay cultura. Entonces, lo primero que quiero destacar es que es súper importante en el trabajo que ustedes están empezando a desarrollar, conocer bien su parroquia, conocer bien el territorio que abarca, saber, por ejemplo, cuántos kilómetros cuadrados tiene, cuáles son las fronteras, cuáles son los límites, recorrerlos físicamente, que para las comunidades no es tan difícil porque ellos han vivido ahí por generaciones, pero eso dejarlo por escrito siempre. Eh, Otro aspecto súper importante de este trabajo, y que desgraciadamente es un tema que para Chile no ha sido, creo yo, bien abordado, es creer firmemente en que todos somos importantes, que todos podemos contribuir y todos hemos contribuido de alguna manera a la historia local, a esta historia de fe para el caso de nosotros. Destaco la parte crítica, ¿por qué? Porque en el currículum nacional, yo soy profesor de historia, estos temas no aparecen. No son un tema ni siquiera relevante, sino que simplemente no son un tema que se aborde. No aparecen las pruebas Simpson, no aparecen la prueba de PSU, etc. Entonces, es importante rescatarlo porque esto es algo que normalmente no se hace. Y en esa perspectiva, una buena noticia es que cuando ustedes tengan el producto, va a ser muy bien valorado. Yo ya he tenido varias experiencias al respecto y la gente aprecia mucho cuando aparece las fotos de sus antepasados o de ellos mismos, los nombres de ellos, qué es lo que hicieron. Es importante hacer un reconocimiento. Normalmente los chilenos, bueno, en general, como está el mundo hoy día, siempre destacamos lo negativo. Entonces, súper importante destacar lo positivo en este caso, que son todos estos testimonios de la gente que se ha comprometido con su iglesia. Otro aspecto, un tercer aspecto que es importante para partir en el trabajo de historia local es la subjetividad. Y aquí algo que me acuerdo en esta reunión previa que hicimos con el padre Juventus y otros sacerdotes, es un tema que se abordó. Aquí no hay una verdad, y eso es un tema complejo de aceptar. Uno crece convencido de las cosas que legítimamente te dijeron tus papás, los abuelos, tus profesores, tus sacerdotes, pero son perspectivas. Entonces es importante que nosotros, cuando escuchemos todas estas visiones que hay sobre la historia de nuestra parroquia, la historia de nuestras comunidades, no juzguemos, no digamos a priori esta persona está equivocada, esta otra tiene razón. Nosotros solamente somos puentes de estas visiones que son distintas y que se entienden en su contexto. Hay que entender la perspectiva del otro y conocerla en profundidad. A eso me refiero con las subjetividades. Y por último, un cuarto principio importante cuando se trabaja en historia local es no considerar que lo que hay a nivel, no sé, de las distintas parroquias es algo que es exclusivo. Hay muchos temas que son universales, que tienen que ver con nuestra fe, pero también tienen que ver con nuestra cultura, con nuestras identidades. Hay que buscar qué aspectos de estos que son locales y que uno cree que son solamente de uno, son parte también de algo mucho mayor. En eso hay que tener harto cuidado, porque las historias locales, uno como de los grandes defectos o de las grandes amenazas, es considerar esto de que el particularismo, o sea, como lo que se dio aquí es único y no me interesa más de lo que aparece. Hay que establecer esa relación con lo regional, con lo nacional, con lo universal. Eso es importante tenerlo siempre en perspectiva. ¿De dónde viene esta historia local, este concepto de historia local, a la cual yo adscribo? Esta imagen que está ahí a la derecha es uno de los libros que para mí fueron fundamentales en mi formación y que está disponible en la red, que si alguien puede descargarlo y leerlo, fantástico. Es de Carlo Ginzburg, se llama El queso y los gusanos, y es el cosmos, o sea, la visión global de un molinero del siglo XVI. Esta visión es muy interesante, ¿por qué? Porque es un particularismo, pero a partir de ese particularismo, de la visión de este hombre, se pueden deducir muchas cosas de la mentalidad de una época, que hasta ese momento no se conocía. Esta es una corriente historiográfica de historia, iniciada por Carlo Ginzburg en los años 70 en Italia, como decía. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que uno un poco tiene que hacer en nuestros trabajos de historia local? Es una descripción densa, o sea, contar en detalle todas las cosas que han pasado, con muchos elementos, eso se refiere con denso, de realidades microscópicas de una persona, de un vecino, de una parroquia, de una capilla, pero que nos permiten interpretar. Esa es la vocación, ese es como el objetivo de todo lo que se está haciendo.
y todo lo que ustedes quieren hacer es interpretar las distintas culturas de los distintos actores históricos que han habido en nuestros territorios. Y por último, es una ciencia. ¿Por qué? Porque tiene el método científico, como lo tienen otras ciencias sociales. O sea, observa, registra, siempre grabando, siempre anotando y analizando. O sea, no solamente la descripción es importante, sino que las conclusiones que uno pueda sacar de eso. Y las conclusiones no son tajantes, no es la verdad, sino que atreverse en las conclusiones, las redacciones que ustedes vayan desarrollando, podría ser, quizás, nos parece, no hacer afirmaciones tan tajantes, porque las perspectivas van cambiando y las visiones todas son legítimas. No aspira a ser matemáticamente comprobable y es microscópica, porque recuerden que es historia local. Aquí también otro concepto que es bien importante a la hora de trabajar en historia local. El patrimonio cultural. Nosotros somos parte del patrimonio cultural de Chile. Las iglesias de Chile, pero no solamente las iglesias, me refiero a las construcciones, sino que las comunidades que están detrás, las que construyen las iglesias, son parte de este patrimonio. Desde la perspectiva etimológica, la palabra patrimonio viene del latín patrimonium, que es lo que se hereda. Es aquello que tus papás, tus abuelos, tus vecinos, tus líderes te enseñaron. Y eso uno lo acoge en su corazón y no lo olvida. Eso es fundamental para el trabajo que ustedes están haciendo. Eso es lo que hay que indagar. Según la antigua DIVAM, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, el conjunto determinado de bienes tangibles, o sea, lo que se puede tocar, material, pero también lo intangible y natural. La naturaleza que nos rodea también parte del patrimonio, que forma parte de las prácticas sociales, a lo que se les atribuye, la comunidad, valores, a ser transmitidos. Y además cada generación los va resignificando, los va interpretando de una manera distinta, de una época a otra, de una generación a la siguiente. Y destacar el patrimonio cultural inmaterial, que es lo que yo les decía. Están nuestras iglesias, pero me atrevería a decir que más importante que las iglesias, que el patrimonio arquitectónico, son las comunidades y lo que reflejan al construir. Los estilos son distintos y reflejan justamente la forma como cada una de estas comunidades se adapta a la geografía, al medio ambiente, a la naturaleza que le toca. El conjunto de creaciones basadas en estas tradiciones de una comunidad cultural expresada por un grupo. Hoy día la tendencia es más hacia el patrimonio inmaterial. Por ejemplo, en nuestro caso, para nuestra iglesia, podrían ser los rezos, las oraciones, los cantos antiguos. Eso hay que dejar registro y eso refleja muy bien a las distintas comunidades. Y un ejemplo que está en la imagen que está allí a la derecha es los tesoros humanos vivos, que es un premio, una categoría que daba hasta hace muy poco el Consejo de la Cultura, ahora Ministerio de las Culturas, y que en este caso son los fiscales, que son estos laicos comprometidos en Calbuco. Ellos fueron reconocidos hace unos 10 años atrás como tesoros humanos vivos, y ellos efectivamente representan una tradición que tiene casi 400 años y son la organización laica, según el padre Gabriel Guarda, más antigua del mundo. Y eso es parte del patrimonio de Chiloé, pero de Chile también. A eso me refiero con patrimonio inmaterial, estos laicos comprometidos. Otro concepto importante que hay que mantener en mente a la hora de estar trabajando en historia local es la identidad cultural. En la identidad cultural, cada comunidad tiene una identidad cultural y hay que buscarla, y generalmente es más de una. ¿Y por qué es tan importante la identidad cultural? La identidad cultural nos permite el arraigo, nos permite sentirnos parte de una comunidad, que yo creo que es uno de los requisitos básicos de cualquier sociedad. Que nuestras hermanas, que nuestros hermanos se sientan acogidos, que se sientan identificados. Y esto viene otra vez del latín, hablando etimológicamente, del latín identitas, que es lo que permanece igual, idéntico. Chile tiene poca identidad cultural, aparentemente. ¿Por qué? Porque siempre estamos copiando modelos extranjeros, pero en las comunidades de los territorios sí hay identidades. Lo que pasa es que no las vemos, y eso es lo que hay que buscar en los trabajos que ustedes vayan realizando. ¿Dónde se ve? ¿Cuáles son como estos elementos que nos ayudan a identificar esta identidad? Por eso puse esos ejemplos que espero hayan tomado desayuno. Si uno acá en el sur, en Puerto Montt, Puerto Vara, uno ve en Kuchen, inmediatamente uno lo asocia con la identidad germana, alemana.
por los componentes, por la cocina, etc. En cambio, si uno ve esto abajo, los milcaos, uno inmediatamente lo asocia a la identidad chilota, a la cultura chilota, a la papa. Entonces, son identidades que se expresan en la comida, en la gastronomía, se expresan en el vocabulario, se expresan en formas de fe también distintas. Entonces, es importante tener eso y rescatar eso, destacar eso. La identidad y las identidades son nuestro patrimonio, son nuestra riqueza. Representa una forma de vivir, de cómo el ser humano se adaptó a un territorio. Y además son subjetivas, se diferencian de los otros, generan pertenencia y valoración. Recuerden, no hay una sola verdad. Aquí la parte más densa de este taller, yo lo voy a dejar a disposición del padre José Miguel, por si no quieren copiarlo rápidamente, preferiría que conversáramos en esta parte. Estos son como las técnicas o los pasos que hay que seguir a la hora de trabajar en historia local. Primero, como les decía, conocer el territorio y además tener un aliado interno, especialmente para las personas que quizás no llevan mucho tiempo en un territorio específico y quieren trabajar en historia local. Siempre hay alguien que conoce muy bien a la comunidad, que los conoce a todos, conoce el papá, los hijos, los vecinos, etcétera, sabe toda esa historia. Ese personaje es clave y hay que tenerlo como aliado. ¿Para qué? Para determinar una lista de personas que nos puedan colaborar como informantes clave para realizar los conversatorios, para realizar las entrevistas en profundidad, etcétera. Alguien que nos oriente en terreno. Por otro lado, es súper importante diagnosticar por escrito con qué fuentes históricas se van a contar, hacer listas de informantes clave, hacer listas de qué documentos están, digamos, disponibles. Me refiero a los archivos, libros parroquiales, actas, etc. Fotografías. Hoy día, con la tecnología que hay, no es necesario estar pidiéndole a la comunidad que nos entregue la foto. Solamente en estos conversatorios podemos pedirles que la lleven. Y con una cámara, incluso con la cámara de los celulares, se pueden sacar foto a la foto y queda de tan buena calidad como la original. Los diarios también pueden colaborar a explicarnos y dar un contexto de las cosas que van pasando en esta historia de fe de cada comunidad. Otro aspecto, un tercer aspecto, es distribuir roles dentro del equipo de trabajo. Generalmente cuando se trabaja con las comunidades, en este trabajo que ustedes están haciendo, son, no sé, pues 3, 4 personas, distribuirse la pega, por decirlo de alguna manera. ¿Quién va a dirigir las entrevistas? Que sea una persona más, digamos, de más capacidad de expresión verbal. ¿Quién va a fotografiar las fuentes? ¿Quién va a grabar las entrevistas? Siempre es muy importante grabar las entrevistas, ojalá digitalmente el audio, pero también visualmente. Y eso tiene que ser una persona distinta a quien dirige la conversación, porque si no va a estar muy complicado. ¿Quién va a escribir los textos? Que no es fácil. La idea es que sean textos cortos, pero es importante que alguien que tenga experiencia redactando. Y definir también un equipo editorial que revise el producto al final, que ojalá sea un equipo múltiple de por lo menos 2 o 3 personas para poder chequear y comprobar que no hayan errores respecto a los nombres, por ejemplo, porque si van a imprimir algo al final, el producto, y ese producto va a estar vigente durante un buen tiempo, no sé, 10, 20, 30 años, que no hayan errores, porque sería muy vergonzoso para la familia que la foto que aparece, el nombre que se indica allí no sea el correcto, y ese error se va a mantener por mucho tiempo. Entonces, es importante que el producto esté muy bien afinado, que no hayan esos errores. Por eso es importante que haya un equipo editorial que lo revise por lo menos 3 veces el trabajo que se va a imprimir o que se va a divulgar a través de algún medio de una red social, por ejemplo. Otro consejo, cuarto consejo, un acercamiento paulatino y sistemático a los informantes claves. Tú no puedes ir a tocar una puerta y que te hablen y te abran la puerta, inmediatamente hacer la entrevista sin una conversación previa, sin explicarle de qué se trata. Es importante querer a esa persona, ganarnos la confianza a esa persona. Se pueden hacer 2 cosas en esta categoría. Una es entrevista en profundidad, que es a una persona, ojalá con una persona también entrevistándolo, quizás 2, un encargado del audio, pero generar ese ambiente de confianza. Y lo otro que se hace, que es muy importante, son los focus group o grupos focales, o si quieren ustedes, mateadas, como para darle un carisma más relajado. Siempre hay que dejar registrado
todo en varios soportes, audio, video, fotos, notas de campo, etc. No solamente conformarnos con grabar la conversación, sino que ir tomando notas, porque a veces puede pasar que, no sé, pues se descarga el celular, o se corta la luz y uno está grabando con video, etc. Entonces siempre hay que tener varios soportes, pero siempre dejar grabado todo, y siempre al comienzo indicar, hoy día estamos a 6 de febrero de 2021 en la casa de la señora tanto tanto, o señor tanto tanto, para que la persona que transcriba eso sepa efectivamente cuál es la fuente. Otro consejo, ya un quinto consejo, es la triangulación de fuentes. Esta es para la parte final, cuando ya se hace toda esta recopilación de información, que uno toma en cuenta todas estas transcripciones que se han hecho, todos estos materiales que se han reunido, se ha leído todo, y después de eso uno tiene que establecer de todos estos elementos qué es lo universal. ¿Qué es lo universal? ¿Qué es lo único que es propio de esa comunidad? La identidad, ¿se acuerdan que habíamos conversado? Y por último también sacar conclusiones propias de ello. Y algo que ayuda, que es fundamental para esta etapa de análisis, porque recuerden que no solamente descripción del trabajo, es una línea de tiempo. La línea de tiempo ayuda muchísimo. Esa línea de tiempo ojalá incluso la hagan antes de empezar con las entrevistas. Línea de tiempo que indique cuándo comenzó esta historia de fe en sus comunidades, cuándo partió, por ejemplo, la capilla, cuándo partió la parroquia, y hasta hoy día, y cuáles son los hitos que ustedes identifican. Y en la medida que ustedes vayan entrevistando personas, en la medida que ustedes vayan leyendo fuentes de documentos, van a ir agregando más estos elementos. Y cuando tengan todo terminado y se determinen cuáles son los puntos universales, cuáles son los puntos particulares, esto va a ayudar la línea del tiempo mucho como para poder establecer sus propias conclusiones. Y la línea del tiempo, ojo, por favor, háganla y muéstrenla con, ¿cómo se llama? Afiches o letreros cuando hagan las conversaciones, que la gente sepa qué es lo que ustedes saben, y eso se va agregando. Y recuerde que cuando se va agregando y hayan diferencias de opinión respecto a la fecha, respecto a los hechos, ustedes se hacen los locos, por decirlo de alguna manera, y ustedes lo anotan. No pueden determinar a priori si esa persona está bien o esa persona está mal. Ustedes anotan lo que aparezca o lo que la gente les diga respecto a esta línea del tiempo. Repito, la línea del tiempo es clave. Hay que hacerla desde el comienzo como un borrador, pero hay que tenerla al final para ver cómo van a ver ustedes que se va transformando, se va complementando, se va enriqueciendo. Y lo penúltimo, y que es una parte compleja, que es la redacción sintética, o sea, un resumen de todo lo que ustedes han aprendido. Pero ojo, que ahí la tentación siempre es poner las citas completas, o sea, colocar lo que la persona dijo grande. Eso para la lectura es muy agotador. Tienen que ser citas breves, cortas, una línea, 2 líneas, 3 líneas, no más que eso. Lo importante es el análisis que ustedes hagan de todas estas fuentes, con las grandes ideas fuerza, que son lo que yo expresaba en el punto anterior. Y el producto final, la redacción final, recuerden que tiene que pasar otra vez al equipo editorial, que ha sido definido desde el comienzo, para que ese grupo pueda hacer retroalimentaciones respecto a la forma, la redacción, la puntuación, para que la lectura sea fluida y colocar e insertar muchas fotos para que sea más fácil, especialmente para los jóvenes que no están acostumbrados a leer tanto, la capacidad de atraerlos con este producto. Y por último, pero no menos importante, es la devolución a la comunidad. Esta parte es muy, muy significativa, que significa que uno tiene que hacer una ceremonia importante, significativa, con un cóctel preparado por la misma comunidad, en donde uno devuelve a las personas que fueron entrevistadas, a las que facilitaron esta investigación con fotografías, con documentos, con su testimonio, la imagen, el producto, el librillo, el cuadernillo o lo que se suba a la red si es que es algo digital. Esa parte es muy importante para agradecer todo lo que se hizo. Aquí algunos consejos más prácticos todavía para la parte de la entrevista. Aquí está lo que les decía. Esta es una entrevista, un focus group que realicé para uno de los libros que publiqué, que es la historia del Cuerpo Bombero de Puerto Montt por sus 150 años. Si se fijan, miren la disposición. Son varios voluntarios, pero no son 10 o 15, sino que son como 7, 6 antiguos de la 9ª compañía de Alerce de Puerto Montt, y tiene varios como elementos que uno puede sacar de esta foto. No es un grupo muy grande. Lo segundo, que si se fijan, están en como un semicírculo,
que es importante para destacar que aquí no es que van a escucharme a mí, que yo soy el que está entrevistando, sino que tenemos que escucharnos entre todos. Todos somos iguales, todos tenemos una historia importante. Pero destacar también que, si se fijan, ahí aparecen como en segunda fila varios voluntarios jóvenes. Eso es súper importante. Ojalá que cuando hagan estos focus group o estas mateadas o conversatorios, inviten a otras personas más jóvenes que escuchen este testimonio. Eso es muy motivador, muy esclarecedor. Inspira mucho estos testimonios porque generalmente las personas, y prepárense para eso, lloran. O sea, es normal porque en toda historia hay momentos dramáticos y también momentos muy, muy positivos, muy alegres, pero es parte de la vida. Y si se fijan más atrás, allí se ve el cóctel que está preparado para cuando se termina. ¿Por qué? Porque tiene que terminarse de esa manera. Es un momento de compartir, es un momento de hacernos cariño, de apoyarnos unos a otros. Y la idea también es que, por favor, cuiden eso, que no dure más de, no sé, una hora. La gente tiende a extenderse, pero también es agotador emocionalmente hacer este ejercicio. Máximo una hora y media. Y si es necesario, córtenlo y digan, bueno, hagamos una segunda parte, etcétera, porque la gente se agota con estas cosas, y más todavía si lo hacen de manera virtual. Entonces, preparar el contexto, preparar la sala de reuniones, conocer al entrevistado, explicitar los objetivos, por qué están haciendo esta entrevista, tienen que pedir permiso para que van a grabar. Ojalá la firma de la entrevista al final, una hojita, si que lo van a hacer presencial, para indicar que ellos están de alguna manera entregando esa información para que sea usada en el futuro. No juzgar, no protagonizar, no hablar mucho uno, crear un ambiente adecuado, grupos pequeños, y la mateada, que se puede hacer mientras se desarrolla la conversación también, pero que no sea comida, porque si no se van a distraer. Y por último, la transcripción de esta entrevista, que es un trabajo pesado, la organización y el análisis de la información. Por último, ir cerrando, destacar que esto no es algo que es solamente de ustedes, me refiero de los verbitas, sino que también ni siquiera de los jesuitas, donde yo me formé, donde me eduqué, sino que esto es algo que es universal. Existe la Comisión de Bienes Culturales de la Iglesia Católica, fue creada por su santidad Juan Pablo II, el 1 de marzo de 1989. ¿Cuál es el objetivo de esta comisión que existe globalmente en nuestra iglesia? Es estimular a los responsables de los bienes culturales de la iglesia a conservarlos, para que no se pierdan, para utilizarlos en la evangelización y animarnos a la cultura cristiana. Esto no es una tarea de los sacerdotes, sino que es de todo el pueblo de Dios. Los laicos, yo creo que estamos llamados a jugar un rol cada vez más importante. Depende de la conferencia episcopal, en el caso de Chile, y estuvo presidida hasta hace muy poco, porque falleció, y por eso la imagen de alguna manera un testimonio de admiración, de gratitud hacia él, por el reverendo padre Gabriel Guarda, OSB, arquitecto e historiador. Él era de Valdivia. Hace pocos meses falleció. La secretaria ejecutiva es la señora María Elena Troncoso, que es una persona absolutamente accesible. Después le puedo dar a través del padre José Miguel los contactos, museóloga y conservadora, y hay un grupo de laicos en todas partes de Chile prácticamente, que asesoran a la iglesia en estos temas. Y aquí, ya entregando al padre Heriberto, quería que él brevemente, más que contar el contenido, es compartir un poco cómo se hizo el trabajo. Un ejemplo de esta historia local que hicimos es este libro que aparece ahí a la izquierda, un libro que significó mucho trabajo en muy poco tiempo, que habla de los 100 años de evangelización allí en Puerto Vara, la historia centenaria del Colegio de Germania, cuando él fue rector. Y si se fijan a la derecha aparece él desplegando ahí un monolito que está al lado de la plaza, y que habla de esta otra dimensión que es súper importante tenerla, digamos, muy consciente, que este trabajo de historia local no es un trabajo individual, sino que es un trabajo comunitario, es un trabajo abierto a la comunidad. Y aquí se hizo con los alumnos, se hizo con la comunidad educativa, se instaló un monolito que ya su hotel, de paréntesis, ya no existe, pero habla de las transformaciones y también de lo permanente que queda en el tiempo, que es nuestra fe, que son nuestros valores, que es lo que tenemos que dar testimonio para que no se pierdan. Eso. José Miguel, no sé si podría Sí, hablar ahora el padre. sí, por supuesto. Padre Heriberto, si puedes activar tu micrófono
Gracias, Pablo. Continuamos naturalmente. Quiero contarles ahí, mientras el padre activa su micrófono, que les envié la presentación al WhatsApp de los cohermanos, de los verbitas, que lo pueden reenviar a su vez a las comunidades. ¿Ya? Sí, Perfecto. bueno, el padre Heriberto. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan y ven todos? Te escuchamos y vemos. Ujú. Ya, muy bien. Pablo, a lo que usted dijo, este monolito o tótem que se construyó, se puso en el centro de Puerto Varas, frente a la plaza, al menos cuando yo me fui de Puerto Varas, existía, Sí, porque la idea es que sigue existiendo, sí, existe todavía, sí. Bien, Pablo me pidió que yo aportara un poco de mi experiencia en hacer historia o en rescatar la historia. No voy a dar tanto consejos, sino más bien aplicar los consejos que Pablo nos hizo saber a una situación concreta que es el centenario del Colegio Germania del Verbo Divino en Puerto Varas. Lo voy a hacer de manera un poco tal vez desordenada, un cierto punteo para explicar un poco cómo lo hicimos. Y aquí aprovecho también el momento de agradecer a Pablo, ya lo hice en Puerto Varas, por haber aceptado este desafío. ¿No es cierto? Fue en un tiempo cortísimo, que se hizo en 4 o 5 meses, sí. un libro de más de 100 páginas. ¿Eh? Ustedes lo conocen, lo vieron. Vieron la portada. Ahora, lo que voy a decir brevemente es referente al Germania, o más bien referente al libro, no tanto al Germania. Germania es el contenido. Y yo creo que esto se puede de una u otra manera extender también, esta experiencia que adquirimos en el Germania, extenderla a otros libros o documentos que se escriba para rescatar la historia. Y en primer lugar, me parece importante recalcar que es importante la decisión de hacerlo. Vamos a escribir la historia de Germania. No existía de esta forma, solamente en forma de artículos en el anuario, en la revista del colegio, que data del año 1945, más o menos. Pero esta voluntad de hacerlo, ojalá con ganas y con pasión. Si hay una persona que se interesa, bienvenida. Y si no, bueno, hay que buscar quién asume esta tarea de escribir. Como nos pasó en Germania, le pedimos a Fritz, al padre Fritz, y él asumió la tarea no del libro, sino de escribir una crónica de la comunidad del colegio. Del colegio. Yo les puedo decir una cosa bien personal. Para mí, historia fue para mí la asignatura favorita en todo mi tiempo. Y yo los libros que leo son casi todos de historia, aparte de algunos de contenido espiritual. Y no tanto novelas históricas, sino la historia como hecho, como factum. Entonces, esto en primer lugar. De hacerlo, empezarlo con ganas. Yo creo esto lo hicimos y llego en segundo lugar a una segunda observación o no sé, consejo, de formar una comisión. Pablo habló de esto. Formamos una comisión con la bibliotecaria, que era como la intermediaria entre Pablo y el colegio, Pablo y yo. Después apoderado,
algún directivo, un profesor de historia, en fin, de formar un equipo, porque formamos el equipo, porque para uno se hace muy cuesta arriba de todo lo que significa esto, y especialmente si el tiempo es acotado para hacerlo. Voluntad, comisión, y después, en tercer lugar, ver, juntar, recopilar las fuentes más directas, en este caso del colegio, ¿no? Eran los anuarios, más o menos 40, exactamente 39 anuarios de la historia de Germania. También los archivos, que hay pocos, a decir verdad, y yo creo que nos pasa en todos los colegios y parroquias también, no cuidamos un archivo. Me acuerdo que Pablo, cuando habló y nos presentó hace 1 o 2 semanas la parroquia de Fresia, también fue enumerando los párrocos y llegó al padre Javier Braun y dijo una cosa importante que hizo Javier hizo una bóveda de cemento, de piedras, de material sólido para guardar los documentos, los archivos de la parroquia para que no se quemaran en caso de un incendio. O sea, los archivos, poco creo tenemos de esto nosotros. Otra fuente, los libros. ¿Qué libros usamos? Concretamente Pablo. El libro o los libros del padre Carlos Pape, que en paz descanse, especialmente su libro bien gordo, Misioneros del Verbo Divino en Chile. Textos de Pedro Pérez Rosales, ¿no? del agente de la colonización en el sur de Chile. También entrevistas o archivos, libros del padre Tampe, que es conocido en el sur, Eduardo, ¿no? ¿Se llama? Tampe, que es conocido en el sur, jesuita, que ahora vive en el colegio San Francisco Javier de Puerto Montt. Así que estos son las fuentes que Pablo, sobre todo, y nosotros le ayudamos, ¿no? Como que nosotros fuimos como los abastecedores, los surtidores, para que Pablo hiciera un análisis orgánica y lo pusiera por escrito después. Lo otro que hicimos también fueron entrevistas, también tocó este punto. Le dan vida a un colegio y salen también en el colegio entrevistas a testigos vivos de la historia, concretamente al padre Enrique Bolle, algunos exalumnos, gente allegada al colegio, expresidentes de la Corporación Germania del Verbo Divino, en fin. Y hay bastante en el libro entrevistas de su historia. En sexto lugar, poner en el libro fotos, juntar fotos. Él ya habló de la importancia de poner fotos para aliviar la lectura, que no fuera un mamotreto, ¿no? Puramente de textos. Fotos. Recogimos especialmente del padre Enrique Bolle. Él tiene varios álbumes que son de él y los cuida como hueso santo. No lo entrega por ahora a la biblioteca porque, en fin, son de él. Él ama su colegio, tremendamente lo ama, su colegio. Después teníamos muchas fotos institucionales del colegio como tal, de su proceso de enseñanza, de la vida diaria del colegio, y también fotos personales, privadas, que podíamos recoger y ver que las pusieron a disposición. Después, referente a las fotos también, fue un proceso largo y complejo, porque ¿qué foto ponemos, no?
escoger, seleccionar las fotos. Fotos de la institución, fotos de personas, no tampoco demasiado familiares la foto, no, porque el libro es para todos, no es de una familia. De la foto fue importante. Después, en séptimo lugar, referente a los contenidos del libro, tuvimos que definir la división del libro, los párrafos del libro. Y además, junto con los datos de la historia, datos de eventos históricos del colegio, como que estás casi como para callado, como hacer traslúcido o traslúcida la línea educativa del colegio, que se expresa, toma cuerpo en los hechos diarios, la visión del colegio, el proyecto educativo, o como dicen, la filosofía del colegio, como que va penetrando por distintos canales en los hechos, en los eventos de la historia. Siempre ha estado presente esto, y Pablo también no es solamente un historiador que ponga eventos o datos, sino que pone también fondo la idea que hay detrás. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué no se hace esto? ¿Por qué fue esto en Germania? ¿Por qué se puso el grupo Scout? ¿Por qué se fomentó tanto el arte, escénica sobre todo? El proyecto educativo como el trasfondo, como el másico, como mar de fondo, Padre para ahí, Heriberto, ¿sí? quedan pocos minutos solo para... ¿Sí? Pues rápido. Esto, en otro lugar, también contextualizar, lo hicimos mucho, porque Germania es un colegio de Puerto Varas. Es el colegio hay otros colegios, es el colegio de Puerto Varas que ha crecido con la comuna. De ahí nos ha tocado contextualizar la topografía, la historia, por ejemplo, en Puerto Vara para Germania, la colonización alemana, después, ¿qué más? Las salmoneras en Puerto Varas, en fin, varias cosas para poner en el contexto el colegio. Hicimos encuentros periódicos de la comisión. También creamos un ambiente de expectación. Va a haber un libro sobre nuestro colegio. Tendremos un libro no solo para vender, también para que ustedes se empapen de lo que es, para acrecentar la mística, la convivencia y el amor por el colegio. Después hay que ver qué título le ponemos, ¿no? Ya dijo Pablo, también no es tan fácil. Y la portada, diseñar la portada, que vamos a poner. Como ustedes ven, está el fondo del colegio antiguo, la segunda etapa, y con 4 verbitas de sotana todavía en el patio, que hoy día es una cancha, pista y también un pequeño para pasear. Esto, y la entrega a la comunidad fue con motivo del centenario, fue bien en grande, no fue simplemente un cóctelcito, fue bien en grande, con mucha gente, el cóctel durante el cual entregamos el libro de Germania. Esto. Muchas gracias por su paciencia. Gracias a ti, Heriberto, por ese trabajo que hicieron. Aquí, igual como para el contexto, y también pasar a algunas preguntas a ti, Pablo, un poquito de contexto de lo que estamos haciendo. Algunas personas que están como, ¿y esto que estamos haciendo, para dónde va? Porque no todos están como en el mismo momento, por así decirlo. Entonces, a propósito de los 120 años de la congregación en Chile, estamos viviendo distintas etapas o fases de hacer memoria y también entrar en los desafíos presentes y futuros. Y desde ahí que hay una primera etapa que es como mirar nuestra memoria afectivamente, ¿ya? Como a ver qué personas, qué hitos, como el origen, la identidad de cada comunidad. Y ahí hay parroquias que ya se han reunido como para empezar a mirar qué registros hay, cuáles son los testimonios de personas que tienen ya edad avanzada y que podríamos grabar su testimonio respecto de esa comunidad. En fin, y ahí cada comunidad, las parroquias en este minuto llevan la bandera,
han hecho un trabajo en esa línea. Y este taller contigo, Pablo, justamente es como para dar más antecedentes, más líneas y como más métodos, si se quiere, porque no es tanto el objetivo que construyamos o que escribamos un libro, ¿ya? Sino que cada comunidad decidirá cuál es el producto final que quiere, ¿ya? O sea, no hay como un objetivo para todo el mundo, sino que mirando con cariño nuestra historia, nuestra identidad, también como ver el presente y proyectarnos un poquito cómo queremos continuar. Y hay comunidades nuestras, como lo acaba de mencionar el padre Heriberto, cuando ha sido rector de Germania, que cumplía sus 100 años, hicieron un trabajo muy bonito de esto justamente, de un libro de historia. Pero ahora no es tanto el objetivo hacer un libro de historia, pero sí nos sirve mucho el ejemplo de que obviamente hay que armar un equipo de trabajo y hay que hacer cosas y reunir a las comunidades, en fin, para que esa memoria no pase al olvido, sino que la podamos como mantener en el tiempo. Y última cosa, en Chile, por lo menos en el sur, que es lo que más conozco yo culturalmente, vivimos mucho de la memoria oral. Sí. Oral. Entonces eso es una riqueza y bueno, también cómo la tratamos en ese sentido, ¿no? Y aquí, padre, te paso al tiro, Agustín. Agustín Naru, tú quieres hacer una consulta, por favor. Ya. Primero, muchas gracias, Pablo, por su presentación. Usted habla sobre los patrimonios que son lo que se hereda. Hay dos material. E inmaterial. ¿Me escucha? Material, que son bienes tangibles, y también inmaterial, como los rezos, los cantos, ¿cierto? Y nosotros como país tenemos muchos patrimonios, como material y inmaterial. Material como las iglesias antiguas, los santuarios, etc. Mi pregunta es, frente a una amenaza en la realidad de los grupos que quieren destruir los patrimonios, como las iglesias y tanto, ¿cierto? Recién, ayer, en la madrugada, la quemaron una iglesia antigua en Boroa. Eso uno de los ejemplos. Frente a eso, ¿cómo proteger los patrimonios que tenemos? Porque usted sabe que los patrimonios nos unen al pasado. Como dice bien dicho el libro del Colegio Germania recién, que no sepamos de un siglo, sino nos unen 100 años. Eso. Mi pregunta es, ¿cómo proteger esos nuestros patrimonios? Sí. Mire, bueno, primero, justamente es un tema súper complejo lo que tú planteas, pero yo creo que este trabajo que ustedes están desarrollando ayuda para que ello, digamos, no se puede adivinar el futuro, pero como sería bastante más difícil que pasara. ¿Qué quiero decir? Que cuando uno recupera la memoria, cuando uno valora a los vecinos, cuando uno reconoce este camino que hemos tomado, pero se difunde, se divulga a la comunidad a través de estos productos, que puede ser no necesariamente un libro como sea el padre José Miguel, pero puede ser un folleto, puede ser un blog, puede ser un Facebook, etcétera. Dar a conocer el valor que tiene para las comunidades estos templos, porque ahí se bautizó mi hijo, porque ahí yo conocí a mi esposo, porque yo ahí, etcétera. Dar a conocer eso, lo que estamos haciendo ahora, es fundamental. ¿Por qué? Porque si la gente, las comunidades valoran el trabajo que se ha realizado, obviamente que es bastante más difícil que pase eso. Es súper importante que la gente, los que no son católicos, reconozcan que nosotros somos parte del patrimonio de Chile. Y en eso yo creo que hay que levantar la voz y no tener ninguna vergüenza, todo lo contrario. Hay muchas cosas positivas que destacar, pero esas cosas positivas, que son estos trabajos que nosotros estamos desarrollando, generalmente se dan a conocer solamente entre nosotros. Y la idea, creo yo, de estos trabajos, y por eso es tan importante que
independientemente del formato, que sea libro, un folleto, o que sea una página web, un Instagram, etcétera, se den a conocer. Un ejemplo concreto de esto es que nosotros acá en Puerto Montt realizamos un concurso hace muy poco, donde le pedíamos a las distintas comunidades que identificaran cuál era el patrimonio más importante para ellos. Y recibimos una buena cantidad de fotos antiguas, porque en estas condiciones es difícil que sea de otra manera, pero lo interesante, lo que quiero destacar, ¿saben cómo lo hicimos? En Instagram. Y yo no tenía una cuenta de Instagram, no sabía cómo se hacía, porque eso corresponde a la gente más joven, pero lo hicimos a propósito. ¿Y por qué? Porque es súper importante que la gente joven conozca, para participar de este concurso, el patrimonio de sus antepasados, y la gente antigua tuvo que recurrir a los jóvenes para poder participar del concurso y conocer también estas nuevas técnicas digitales. Ese diálogo intergeneracional es fundamental. Es importante que las nuevas generaciones conozcan, y los que no son católicos, insisto, a través del Instagram, conozcan el valor que tiene este patrimonio material e inmaterial. Yo creo que dando a conocer los resultados de estos trabajos que ustedes están desarrollando, estamos de alguna manera colaborando para que no pase eso que tú dices, que es algo concreto, que es la amenaza de destrucción, etc. Entonces, yo creo que ese es el camino, dar a conocer, divulgar el patrimonio del cual nosotros somos herederos. Gracias. William, padre William de Los Ángeles, tiene una consulta. Bien, hola, buenos días. Gracias, Hola, Pablo, por la presentación y compartir también tu trabajo profesional. Me gustaría consultar algo relacionado con las técnicas de la microhistoria. En el fondo habla de la triangulación de fuentes. sí. Me gustaría precisar qué triangulación que tenemos que enfocar, porque si hablan de 3 fuentes, se requiere también un como diseño universal de las preguntas para apuntar después a un diagnóstico. Muy buena pregunta. Algo que quizá no explicité lo suficiente, que el equipo, como decía el padre Heriberto, que tiene que armarse desde el comienzo, tiene que establecer una lista de preguntas tentativas. Esta es en términos técnicos se llama entrevista semiestructurada. Eso es lo que dicen los manuales de ciencias sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que sean más o menos las mismas preguntas, no sé, pues 8, 10, no más que eso, las mismas preguntas que se le hacen a las distintas personas, a los distintos grupos. ¿Para qué? Para que podamos comparar lo que nos van diciendo. Porque obviamente cada persona, y es legítimo, como les decía desde el comienzo, va a querer como contar su versión y como que es la única. Pero nosotros tenemos con esas mismas preguntas estar comparando lo que nos van diciendo. A eso me refiero con la triangulación. ¿Por qué? Porque los resultados, esas respuestas van a ser distintas, y uno puede compararlo de la siguiente manera. Uno, comparar lo que te dicen las distintas fuentes orales, pero también uno tiene que compararlas con las fuentes documentales. O sea, a veces las personas se equivocan respecto a las fechas, y eso es súper importante entonces tener, como les decía desde el comienzo, una línea del tiempo que nos indique a nosotros qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. A eso me refiero con la triangulación, comparar lo que las personas dicen entre ellas, comparar con las fuentes documentales y también sacar sus propias conclusiones en relación, recuerden, a la línea del tiempo. ¿Sí? Sí, para aclarar bien el tema, lo que pasa es que quizás estamos acostumbrados al tema de las técnicas, entonces que conocemos lo que son entrevistas, cuestionarios y al final focus group. Sí tenemos que aplicar esa metodología porque cada técnica tiene su fórmula, como tú dices, entonces para poder llegar después a diagnóstico. Entonces, si que utilizamos solamente uno, está bien, porque estamos haciendo lo mismo. Entonces, quizás en este sentido deberíamos formular unas preguntas técnicas para llegar a diagnóstico después, ¿no? Lo que Exacto. en el fondo, lo que tenemos en el momento, de acuerdo con el guía, que la comisión nos entrega quizás 2, disculpe si me equivoco, por ejemplo, qué personas o personajes han destacado en la historia de tu comunidad y qué aspectos positivos o constructivos te han hecho. Entonces, está bien esas preguntas, quizás hay que aclarar ahora si hay otras preguntas
mejor sí, diseñarlo para que exacto, nosotros después podamos desarrollar de manera integral para llegar al proceso y diagnóstico al exacto. SIDA. Exacto, Gracias. excelente, excelente. Pero una sugerencia también importante práctica, que si bien hay, no sé, pues 2, 3, 5, 8 preguntas establecidas por la comisión desde el comienzo, como es semiestructurada, eso no evita que en el camino, en el desarrollo de la entrevista, surjan nuevas preguntas. O sea, uno no tiene que quedarse solo con esas preguntas. Esas son las mismas preguntas para todos, pero en la conversación van surgiendo nuevos elementos y uno tiene que estar abierto. Por eso es semiestructurada. Pero es importante que tenga la misma base para poder comparar las respuestas. Eh, quiero insistir en un aspecto que es bien importante para el equipo que está en esto de los 120 años y que tiene que ver con esta fase de hacer memoria. Y ahí muy agradecidos de ti, Pablo, por como el método, como las cosas que hay que mirar al hacer esta memoria. Con todo, el énfasis que queremos darle está en el hecho de reunirse cada comunidad y conversar de su memoria, hablar de esto, ¿no? Y de ahí, si en la comunidad surge el interés, la necesidad de escribir algo, de generar un producto, fantástico. Con todo, igual queremos como liberar de alguna manera como de la presión que a lo mejor sienta alguien o alguna comunidad de que tiene que necesariamente escribir un libro, por ejemplo. No, claro, pedimos que algo tiene que entregar, ¿cierto? Pero como el hecho de, y aquí por favor alguien del equipo también 120 años que pueda tal vez hacer alguna también precisión respecto a esto, la idea es juntémonos en nuestra comunidad, hablemos de nuestra memoria, cuál es nuestra identidad, cuáles son los hitos importantes, qué cosas han sido críticos también como comunidad en nuestra historia, cómo resolvimos eso, ¿no? A propósito de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Que hemos estado en una situación crítica que en 20 años más, bueno, ¿qué testimonios habremos dejado, no? ¿Ya? Entonces, no sé si alguien de la comisión o del equipo quiere también como comentar algo al respecto, ¿ya? Porque no estamos haciendo, y yo lo entiendo clarísimo, Pablo, de tu parte, no estamos haciendo aquí historiografía, sino que estamos haciendo memoria Exacto. afectiva, creativa, ¿ya? Eso. No sé si alguien del equipo quiere agregar algo, tal vez comentar algo, o si hay alguna pregunta, alguna de las personas que está acá conectada. Fernando, no sé si quieres comentar algo, sería interesante también. Te veo. Bueno, mi comentario sería primero agradecer a Pablo el excelente trabajo y la presentación. Solo una acotación que es un poco delicada, sobre todo considerando el carácter pluricultural del escenario Verbita aquí, somos de distintas nacionalidades, pero también la situación país a la que aludió tanto Miguel con el estallido social, la situación de la pandemia, pero a la situación sur. El padre Naru se refería a la quema de una iglesia, nada nuevo, pero eh, es difícil en una congregación como la nuestra, de origen alemán y de un carácter muy colonial todavía, en muchos aspectos. Nosotros todavía extendimos estructuras y por eso tenemos un colegio Germania, que es un colegio que evoca lo alemán, ¿no? Pero parte de esa memoria hay que considerar que vivimos procesos de descolonización. La memoria juega un rol fundamental en los procesos de colonización, si no, hay que mirar que el pueblo mapuche, justamente en esta recuperación de la memoria, es que está ejerciendo presión política, social y religiosa, porque donde hay una iglesia hubo guiñatúes. Puede ser que para muchos, muy occidentales y para nuestra iglesia muchas veces, un lugar donde hay piedras, un palo y un arbolito no significan nada, pero la memoria tiene un carácter espiritual. Y eso normalmente la historiografía muy de raíz racional y iluminista considera ciertos aspectos, pero para el mundo mapuche, un río, un árbol, una cascada o una tierra donde están sepultados sus
antepasados, no es simplemente un museo, sino es fundamentalmente un lugar de memoria espiritual. Y hay que también comprender esos procesos. Nosotros tenemos parroquias como la de Puerto Domínguez, donde estuvimos 25 años, y hay un proceso de recuperación de tierras. Y claro, ahí la memoria también nos juega un rol ambiguo. ¿La memoria de quién? ¿Los dominadores? Es como si yo hago memoria, y me voy a referir bien explícitamente a Indonesia, a la compañía holandesa de las Indias Occidentales, y dijera, mira, tenemos que recuperar porque la memoria, o hago memoria de lo que son los pueblos de ahí. En América Latina somos pueblos ocupados. Nosotros, la Iglesia y los católicos, sobre todo las congregaciones internacionales, jugamos un rol fundamental en los procesos de colonización hasta el día de hoy. La memoria ha sido subyugada a una memoria dominante. El mismo Puerto Varas o muchas regiones tienen capas de historia, y por qué nosotros solo nuestra memoria tendría que ser la única válida y por qué no otras memorias, ¿no? Entonces las memorias también son espacios de conflicto. Y cuando ocurren estos procesos como los que vivimos hoy día, donde alguien quemó una iglesia, hay que también ser capaz de mirar las distintas capas que hay, ¿no? La revuelta del estallido social, es muy curioso que en la Plaza Baquedano, hoy día Plaza Dignidad, en algún momento Plaza Italia, como capas, más abajo, todo ese borde están los huertos de las comunidades indígenas desplazadas del centro de la zona del Cerro Huelén. Y que se haya puesto la bandera mapuche sobre un militar que fue parte del proceso de conquista y colonización, no de la primera, sino de la segunda, de la destrucción de la Araucanía. Bueno, es un conflicto de memorias, y estamos viviendo en Chile ese proceso. A mí me parece claro, muchas veces con hermanos extranjeros no quieren vincularse a esos procesos y se ponen al margen y acusan básicamente como que todo esta fuera una vuelta a lo salvaje. Pero los procesos de descolonización tienen que ser considerados, y el proceso del conflicto de las memorias no es menor, no es menor. O sea, no bastaría, por así decirlo, recuperar las 100 años de la memoria del liceo alemán, cualquiera que fuera. Porque ese liceo está puesto sobre una memoria y sobre comunidades que están vivas, no que estén muertas, están vivas y están presentes. Por algo hoy día hay un reconocimiento constitucional en boga. Entonces, ese aspecto me gustaría agregarlo, porque parte del problema de todo esto, cuando se hizo esta propuesta, es que buena parte de nuestros cohermanos que son extranjeros traen sus propias memorias, ¿cierto? Como decía, bueno, algunos autores, ¿no? La dialéctica de la colonización remite a distintos estratos, no solo en el país, sino también los que traen nuestros propios cohermanos de distintos países, y este ejercicio apunta a una apropiación de la historia de la institución en la que yo estoy y de la historia de la congregación, que es una historia que también tiene sesgos claramente coloniales y culturales de dominación. Entonces ahí sería interesante que este trabajo de memoria abra a mirar si la institucionalidad que sostenemos sigue siendo la adecuada. ¿Vino nuevo en odres viejos o tendremos algo que aportar? Porque lo que esperamos de los cohermanos de distintas naciones es justamente ayudarnos a repensar lo que quiere la provincia y su servicio misionero en la perspectiva de una misión como diálogo y no una misión más como colonización. Entonces, ese aspecto me parece importante recuperar en esta conversación. Gracias, Fernando. Pablo, si tiene unos minutos más, hay una consulta aquí de Fritz y Agustín. Ya. Ay, disculpe, no es una consulta. Yo quería comentar en lo que decía el padre Fernando. Me parece muy interesante cuando se habla de haciendo memoria, y yo creo que cuando se habla de la memoria es muy amplio el tema. Entonces, en este caso yo creo que es importante enfocar en qué memoria queremos hacer, porque si no puede ser conflicto de memoria, como decía el padre Fernando, porque si hablamos, por ejemplo, si queremos enfocar solamente en la historia de una parroquia, obviamente que ahí el enfoque, pero si queremos simplemente hacer memoria,
hay de todos, hay de todos. Entonces, en este caso también hay memoria, por ejemplo, si queremos hacer la historia de Chile, ahí ya, ¿en qué enfoque queremos? Porque ahí se puede haber, ¿cómo se llama?, conflicto de memoria, porque como decía el padre Fernando, también hay memoria del pueblo mapuche. Entonces, yo creo que enfoque es importante para llegar al fondo, porque nosotros, ¿cuál es nuestro objetivo? Porque simplemente haciendo memoria, por este caso, nosotros lo que estamos haciendo es cada comunidad haciendo memoria de cómo surgió la comunidad, o cómo fue la misión de esto. Entonces, ahí el enfoque está claro, pero si nosotros queremos abrirnos más, ahí va a haber este conflicto de memoria. Eso es lo que yo quiero comentar. Gracias. Pablo. Sí, es que yo creo que todo lo que se ha dicho de padre de Fernando y lo que dijo ahora recién el padre Fritz, por lo que veo, es absolutamente válido. Es lo que señalé desde el comienzo, que es que cuando uno hace este trabajo, este ejercicio de memoria colectiva, de recuperar la memoria, es fundamental que uno tenga la apertura mental, la apertura también del corazón, de los sentimientos, de aceptar distintas visiones que hay. No hay una verdad, sino que uno tiene que hacer este ejercicio siempre pensando y sintiendo que es legítimo que estas capas que decía ahí Fernando existen, y no puede haber censura tampoco de parte de nosotros o una subjetividad que indique desde el comienzo que esa es la verdad y no es la otra verdad. Todos tenemos derecho a tener nuestras propias interpretaciones, y el equipo que va a estar trabajando en esta recuperación de la memoria tiene que tenerlo claro eso desde el comienzo. Siempre, y es parte de la esencia del ser humano, van a haber distintas visiones, van a haber conflictos por ello. El tema importante es que eso quede plasmado, que quede por escrito y que no sea nuestra interpretación, sino que nosotros, por eso les decía yo que tenemos que ser puentes, tenemos que ser capaces de reflejar, citar adecuadamente, ponernos en el lugar del otro y poder plasmar esta visión. Y puede que haya más de una visión sobre los mismos hechos, pero es importante que la línea se mantenga. La línea me refiero a la línea de historia de los tiempos, que quede bien claro, y las distintas visiones que hay sobre ella. Esa es la forma como hacemos comunidad también. No puede haber un grupo que se apropie de la historia del otro, pero tienen que quedar plasmadas todas esas visiones. No puede haber una sobre otra. Agustín, por favor, brevemente, y luego Nancy Pérez, y ahí vamos a ir cerrando por el tiempo también que Pablo ha estimado para hoy. Agustín, por favor. Respecto a lo que dijo padre Fernando, yo estoy de acuerdo que estamos en el proceso de decolonización, recuperación de la identidad cultural. Pero lo que yo voy, podríamos hacer lo que criticamos, podríamos hacer lo mismo, lo que criticamos. Reclamamos a lo que hubo en el pasado, a la conquista, por ejemplo, que no respetaban la cultura mapuche, la diversidad cultural, y ahora, por ejemplo, si quemamos la iglesia, eso como una nueva hegemonía epistemológica, porque no aceptamos la diversidad. Eso, y el respeto, ¿dónde es? Porque reclamamos al pasado, a la conquista, que no respetaban, ¿cómo se llama?, la diversidad. Y ahora nosotros estamos haciendo lo mismo, lo que criticamos. Porque el respeto a la diversidad, eso no respetamos a la diversidad. Bien. José Miguel. Agustín, José Miguel. Momento. Solamente, Agustín, decir que justamente ahí el desafío nuestro desde la misión como diálogo profético puede ser nuestra gran contribución en este minuto de mucho conflicto, y estamos en una crisis muy grave social, religiosa, y ahí como misionero un tremendo desafío. Nancy, por favor, te doy la palabra, y luego el padre Claudio. Hola a todos, gracias José Miguel.
Bueno, mira, después, un análisis después de todo lo que se ha hablado acá, y aquí mi pregunta va quizás a Pablo, que gracias también, Pablo, por la excelente presentación que nos hiciste, y también, por supuesto, nos va aclarando estos temas de cómo ir buscando nuestras identidades y conservándolas, o sea, dejando plasmado algo en el tiempo que para quienes nos siguen digan, chuta, esta iglesia fue formada en tal año y mira, se formó gracias a la comunidad. Pero más allá de esto, trasciende. Yo lo veo desde mi punto de vista, como trabajo en comunicaciones, veo que este tema va, el poder hacer la historia, no es que digamos ahí por pueblos indígenas, sino yo lo veo como un rescate de la importancia que ha tenido la iglesia en todas las comunidades, ya sea ciudades, países, comunidades rurales. ¿Cuál ha sido la gran importancia porque también nos ha entregado educación el tema de las iglesias cuando ha llegado a los lugares? Porque cuando comenzó recordemos que no nacimos todos con capillas o con iglesias formadas, sino que con el tiempo estas comunidades se fueron organizando y fueron llegando sacerdotes, fueron llegando laicos, entonces ahí se fue. Entonces yo lo veo como eso, que más allá de transgredir a que cómo se formaron, o quienes la formaron, también es importante rescatar la importancia que tuvo la formación o la llegada, en este caso, de la iglesia. Voy a hablar de Puyehue. Cuando se formó la parroquia de Puyehue de Entrelagos, Nuestra Señora de Fátima, y cómo se formó en su entorno y cómo esto también ayudó a la formación de la comunidad. Porque yo acá tengo una experiencia muy importante para nosotros en la comuna, cómo se fueron desgregando después las comunidades rurales, cómo se fueron formando las capillas. Yo creo que va también por ese rescate de historia, pero de cómo interfirió la iglesia en la sociedad y en la comunidad de los lugares específicos. Esa era mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Muy importante lo que estás diciendo. Lo que hemos dicho desde el comienzo, que es la historia de fe de las comunidades, de cómo ha intervenido, como tú bien decías, cómo ha ayudado a la Iglesia Católica. Pero yo en eso también creo que hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Es lo que conversábamos delante, que es que uno no puede armar un relato o contar algo sin el contexto. ¿Y el contexto qué significa? Que en Puyehue había muchas comunidades, y tú las debes conocer bien, había muchas comunidades indígenas que existían antes. Entonces hay que conocer cómo fue esa relación con las cosas buenas y las cosas malas, que van a ir, digamos, surgiendo espontáneamente. Es importante no, digamos, con la visión de hoy día, porque eso es uno de los grandes riesgos en la historia, con la visión de hoy día, juzgar las cosas del pasado. Por eso es que es tan importante el tema de la línea del tiempo, del contexto, de estas capas que decía Fernando, reconocerlas, identificarlas. No hay una sola identidad, hay muchas identidades. Y nosotros los católicos, por supuesto que hemos contribuido con eso, pero también nos hemos equivocado en hartas cosas. Entonces es importante destacar esas distintas visiones, pero destacarlas a partir de los testimonios, a partir de las fuentes documentales, ¿me entiendes? No tener una idea prejuzgada de antes y decir que todo fue, digamos, bueno o todo fue malo, sino que hacer hablar a las fuentes. Uno es un medio, es un puente. Por eso es importante que este trabajo que estamos haciendo de recuperación de la memoria no tenga prejuicios del equipo editorial desde el comienzo, sino que dejemos fluir la investigación. Yo creo que va a ser un ejercicio muy sano, además, va a ser un ejercicio muy bueno para nosotros, de aprendizaje. Pero recuerden, por favor, dejar todo siempre grabado, escrito, o no sé, en Instagram o en Facebook, pero siempre tener un producto. Cada comunidad, como decía el padre José Miguel, tiene que ver cómo va a expresarlo, pero que haya algún producto, aunque sea muy sencillo, aunque sea, no sé, una colección de fotos, pero es importante que sea este ejercicio. Les aseguro que les va a cambiar en muchos aspectos la visión que ustedes mismas tenían, porque es un ejercicio muy bueno de hacer desde el punto de vista comunitario. Okay, gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Nancy. Ok. Ya, Armando, tu micrófono. Claudio, perdón. Primero Claudio, Armando y ya, Claudio, breve, por favor, porque estamos ya llegando más del tiempo que todavía.
Casi lo que yo quería contribuir, yo lo vi que la señora Nancy, el don Pablo ya le digo también, solamente yo lo quería recalcar que aquí estamos solamente para dar con un empuje, una motivación para que recuperamos la memoria de cada comunidad, de cada parroquia. Y así, si tenemos la memoria o muchas parroquias, muchas comunidades, no tienes la crónica. Entonces, eso para motivar a nosotros. Y ahora la contribución que hizo Agustino Fernando, esa contribución se podía llegar al final de la conclusión si queremos hacer como un libro o como una conclusión final de 120 años de la congregación. Y ahí sí se podía llegar a esa conclusión. Pero por mientras aquí sería bueno ver la etapa o la crónica para motivar a cada comunidad que haga su crónica, porque no tenemos esa cultura hasta hoy día, algunas parroquias no lo tienen. Eso es lo que yo quería agregar. Gracias, Claudio. Armando. Muy cortito. Creo que en esta línea que hemos conversado ahora último, debemos como congregación y como provincia reivindicar la misión y el trabajo que ha hecho el padre Martín Gusinde. No lo hemos destacado, no hemos aprovechado. Eso. Sí. Bueno, sí. Muchas gracias. Él fue quien estudió y investigó mucho en la Patagonia y dejó un testimonio escrito también muy importante. Bueno, vamos finalizando y quiero en ese sentido nuevamente, por favor, Juventus, el provincial, como para cerrar este espacio. Y bueno, de mi parte, Pablo, muchas gracias porque aceptaste la invitación a acompañarnos hoy día. Así que, no, gracias a ustedes. Muchas gracias. Juventus, padre. Ok, muchas gracias. Yo quisiera simplemente recordar a todos ustedes cuál es el objetivo de este trabajo que estamos haciendo, ¿no? Guiado por el Comité del Simposio de Celebración 120 años en Chile. Si bien el comité ya nos ha informado de que desde el mes de junio de 2020 la convención se ha reunido semanal o quincenalmente para reflexionar y generar acciones concretas relacionadas con nuestro servicio misionero. Ya decidimos también el lema, ¿no? El lema desafiados a la misión como diálogo profético. Este lema se desarrollará en 4 fases. La primera fase, lo que está mencionando hoy día, hacer memoria, ¿no? Así que después de escuchar, ¿no? Don Pablo, gracias don Pablo por su exposición que realmente nos sirvió mucho para ayudarnos también en cómo hacer memoria, recogerla y como primera fase, ¿no? Queremos reflexionar sobre el sentido, ¿no? De hacer memoria, pues ahí está el sentido de la identidad y pertenencia, que no podemos dejar de lado sin apreciar y valorar, ¿no? Y por eso la siguiente fase, el desafío actuales, que como también nos informaba el comité, cómo nos interpela hoy, cuáles son los cambios desde distintas perspectivas, socioeconómicos, socioculturales, socioreligiosos, que han afectado a todas las instituciones civiles y religiosas, especialmente nuestra iglesia y también nuestra congregación. Obvio que estos cambios sociales e interculturales son evidentes en nuestra iglesia y en nuestra provincia. ¿Cómo lo abordamos? Como desafío y posibilidad, ¿no? Cómo los cambios culturales son evidentes en Chile, en nuestra provincia. Esos son los siguientes temas. Estamos todavía en la primera fase. Obvio, te vamos a seguir profundizando esta fase. Ya surgió algunas ideas de más adelante hacer un libro cerca de nuestra provincia. Padre Carlos Pape, que está en paz de cáncer, ya escribió nuestra historia hasta el año 2020. Y también ya encargamos ya al padre Gino Jiménez y Roberto Díaz para seguir recolectando la información acerca de nuestra historia desde el año 2020 hasta hoy, ¿no? En la siguiente fase
que tiene que ver con los fundamentos, ¿no? En relación con los capítulos generales de ese documento de nuestra congregación, también de nuestra iglesia, desde los desafíos actuales que nos ofrecen estos documentos de nuestra congregación, también de la iglesia. Después la última fase, fase 4, al conocer los desafíos actuales, confrontarlos con la voz de los documentos de nuestra congregación, también de la iglesia, cómo avanzamos mirando el presente y el futuro, es decir, recordar el pasado para vivir el presente y proyectar el futuro de nuestra congregación en Chile. ¿Cuál será nuestra contribución a la iglesia del pueblo chileno? Pero esta reflexión queremos contemplarlo desde el diálogo profético como modelo pastoral pedagógico y educativo. Eso es lo que queremos lograr, ¿no? Por eso pido la colaboración de todos, de cada uno de ustedes. Espero que don Pablo nos siga guiando en esta tarea. No es fácil para nosotros, como bien han dicho Fernando y otros hermanos, que somos distintos países, distintas culturales, tenemos quizás otro tipo de mirada, ¿no?, hacia la cultura chilena, hacia nuestra historia, pero creo que con los apoyos de usted, don Pablo, y con los laicos presentes, con todos los hermanos que también conocen muy bien nuestra congregación, que fueron testigos, algunos están vivos todavía, laicos y sacerdotes religiosos, espero que también podamos colaborar en esta tarea para tener también como un documento especial relacionado con la celebración de 120 años de nuestra congregación en Chile. Así que muchas gracias, aplaudamos a don Pablo una vez, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Entonces, y como hoy es sábado y tradición también, vamos a hacer la oración del saludo del ángel a María, la Madre de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta una próxima.